Vamos a hablar nuevamente del caso de Macastre y Alcácer, las relaciones que supuestamente podría haber entre los dos casos. Sí que es cierto que quería hacer un directo con Informe Enigma comentando un poco las distintas situaciones que llevan a pensar en este tipo de hipótesis en torno muy cercanos en el tiempo y donde la hemeroteca habla. Aquí lo vemos, uno de los artículos del Levante en este instante donde se decía que la madre de la niña que había aparecido fallecida en Macastre decía que los chicos huían de algo. ¿Quiénes eran los chicos? Pues los tres de Macastre, Valeriano, Rosario y Pilar. Entre 15 y 16 años tenían y aquí se confirmaba el hallazgo de Francisco Valeriano Flores Sánchez. Tenía 14 años justo en aquel momento y se encontró en el término municipal de Macastre. Bueno, obviamente esta muerte se sucedía ya a la de Rosario Isabel Gallete Moedra, que de hecho eran pareja. Y las dos muertes se pensaba que estaban relacionadas. Muertes que no se supo muy bien cómo determinar, no había unas lesiones que podrían determinar que justo las mismas lesiones que tenían las niñas de Alcácer eran parecidas, pero luego con Pilar sí, es ahí donde entra un poco todo este juego el juego macabro de Alcácer, del cual hablamos en algunos vídeos. Bueno, básicamente hablaba una persona que conocía familiarmente a la joven que fue encontrada ese 19 de enero del 89 y las dos muertes se produjeron en la misma fecha, el 15 o el 16 justo de aquel mes. La clave de las dos muertes que intentaba resolver el equipo de policía judicial estaba en Pilar Ruiz Barriga, que hasta ese momento no se había encontrado. Era una chica de 15 años que acompañaba habitualmente a la pareja. Los tres andaban y de ahí pensar en un grupo de personas que conocían los métodos, los sitios a los cuales acudían estos tres chicos y que se llevaban un poco o bastante con ellos, ¿no? De ahí la Guardia Civil intentó averiguar el paradero de esta última, pero no descartaban que estuviese muerta. Luego habla la familia, veremos otra parte de otra hemeroteca en donde se habla de Pilar, diciendo que sí la habían visto con vida. Bueno, esta persona, la cual habla que es la madre de Rosario Isabel Gallete, que se negó a mantener una entrevista personal, pero dijo que sería inútil ya que no había nada nuevo. Pero luego telefónicamente dijo, desde que la encontraron a mi hija en aquella casa no me han dicho nada, no sé absolutamente nada ni de cómo murió ni de qué. La Guardia Civil insiste en decirme que desconocen las causas a pesar de mi insistencia. Lo único que se puede afirmar es que falleció entre las 8 de la noche del día 16 de enero y la mañana del 17. La niña no tenía ni un solo arañazo. Bueno, de aquí pensar el tema del ajuste de cuentas, no tenía arañazos, no tenía nada. Es cierto que hay algunas cosas raras en torno a esta autopsia, pero lo que dice esta mujer es que los niños estaban huyendo de algo, o sea, huían de algo. Así lo dice la madre de una de las víctimas de Macastre, una información que había salido en su momento. Creo que nunca habíamos comentado este apunto de hemeroteca. Y dice... Bueno, decía esto de que tenía esa sensación de que huían de algo, aunque no había dejado nada escrito, había sido una niña normal hasta septiembre pasado en las fiestas de San Roque, siempre fue una chica sanísima y que yo sepa no tuvo problemas con el corazón o algo por el estilo, porque se comentaba que había tenido un paro cardíaco. Y dice, los nervios me ahogan, yo estaba enferma en el Arnau de Vilanova cuando los vi por última vez, pero ahora no podré descansar hasta que conozca la verdad. Lo único que pido es que se investigue y que se castigue al culpable, si es que lo hay, y que me digan lo que ocurrió para descansar. Bueno, dice que no eran novios, que eran solo amigos, Rosario y el otro chico, Valeriano. Bueno... Para muchos sí que eran novios, según algunos artículos, pero lo que decía la madre en esta entrevista es que no. Dijo, me dijeron que se iban de acampada, fueron a casa, se ducharon, estaba casi olvidado hasta ahora, que ha aparecido el otro chaval fallecido. La cosa está cada vez más clara, hubo alguien que les hizo algo y al que hay que buscar. La clave continúa siendo Pilar Ruiz. La otra amiga evidentemente no había aparecido, de hecho...
Vamos a ver aquí una de las casas en las cuales frecuentaba esta pareja. Y luego otra de los artículos que vamos a comentar con la foto que podría ser de Pilar, que creo que tenemos por aquí. Aquí vemos estas pintadas en la casa de Macastre, a la cual acudían los jóvenes. Decían que había por ahí mucha situación de narco, etc. Luego esta diciendo una muerte inexplicable. Vemos aquí, dice, una de las principales incógnitas que encierra el misterio de Macastre es la causa de la muerte de Rosa. No se sabía nada, autopsias blancas. Dice, el examen forense no encontró ninguna explicación lógica al fallecimiento, lo que constituía un auténtico quebradero de cabeza para los investigadores de la Guardia Civil. En el plano teórico de la medicina forense existía la llamada autopsia blanca. Bueno, cuando no se puede determinar las causas, científicamente esto es posible, pero en la práctica se dan muy poquitos casos. En este sí lo fue, por eso es muy complicado el caso de Macastre, también por no poder determinar de qué murieron las dos primeras víctimas, ¿no? Dice, asimismo las fuentes han afirmado que cualquier sustancia administrada en cantidades excesivas podría causar la muerte de una persona. Se hablaba de sustancias que podría haber ingerido esta chica. Obviamente a día de hoy la autopsia pudiera ser más sencilla. Tenemos aquí más cosas. Luego otro de las cuestiones es que le habría apretado la boca el presunto agresor y la habría dejado sin respiración. Esta era otra de las hipótesis. Dice, fuentes de la Guardia Civil aseguraron que con toda posibilidad se trata de un triple crimen, aunque se desconoce el instrumento utilizado para los hechos, así como el móvil. Mismas fuentes señalan que pudo ser utilizado algún tipo de veneno poco conocido y que no dejara prácticamente ningún resto en el cuerpo. Bueno, y que los tres amigos ninguno de los tres amigos era, que no tenían problemas con sustancias, vamos a decir. Hipótesis descartada, aunque evidentemente aquí lo que descartan es que ellos hubiesen ingerido eso como para tratar de llevar al extremo o algo así. Pero es cierto que luego cuando aparece Pilar, este tipo de teoría se disipa por completo, y es que le sucedió algo, que huían de algo, y en este sentido, porque el otro chico aparece a 200 o 300 metros de la cabaña, parece que estaba huyendo, parece que estaba corriendo de alguien, o que se encuentra fallecida esta persona y los ve o algo así, y él se escapa corriendo, pero le tendieron una trampa. Bueno, es que con cada muerte evidentemente podemos formar una teoría porque no hay nada claro en este caso. Y por eso es un caso que llama tanto la atención y parece tan difícil, ¿no? Luego otra cosa más, aquí donde dicen que Valeriano era un chico normal, que había ingresado en el centro de recepción de menores de Godella hacia mediados de noviembre, en el centro de recepción, y que Valeriano había ingresado en él después de que la policía lo detuviera acompañado a otro joven en un ciclomotor que figuraba como sustraído. Hablábamos ahí de este centro que destacaba como que Valeriano era un chico completamente normal, uno de tantos que tenía un fracaso escolar y no había ningún tipo de problema familiar, y su madre había colaborado con este centro en el cual se estuvo aquí bastante tiempo, que era algo tímido este chico, que era muy agradable, cortés, de pelo rizado y de complexión atlética. Y por otra parte decían de Pilar que era considerada por su madre como una chica alegre, que gustaba estar con la gente y muy comunicativa, y que aparentaba ser mayor. Solían decir que tenía más de 18 años. En el momento de desaparecer iba peinada al estilo punk 68, con las sienes rapadas y con cresta. Por eso os digo que de esta descripción que salía en los medios de comunicación y que la familia de Pilar sabía, luego cuando aparece el cuerpo de la supuesta Pilar, tienen un problema bastante importante, más que nada porque la hermana de Pilar, que es la tercera víctima, cuando aparece ese cuerpo en el canal de riego con la llamada que hacen, no ve que tenga ninguno de estos artilugios, sino que iba vestida de otra manera. La chica que aparece no iba de manera punky ni estaba con las sienes rapadas, por lo que se dijo, y bueno, esto es algo que venía un poco a contradecir que aunque aparentase mucha más edad,
esta chica que aparece, supuestamente lo que se dijo en un momento es que podría ser una chica extranjera y que tuviese mucha más edad que los 16 años o 15 que tenía en ese momento Pilar Ruiz, ¿no? Que es la tercera víctima del caso Macastre. O sea que en todas las muertes hay una hipótesis que podemos barajar, incluso en torno a Pilar en si es o no es ella. O sea, es que es un caso tremendo en el que nada está claro. Tenemos por aquí más cosas. Esto... Hablaban aquí de que según los propietarios del bar donde fueron vistas por última vez las 3 chicas, la rubia, que era Rosa, apenas hablaba y se la veía física, pacífica y vergonzosa, tosía con frecuencia, que siempre le ofrecía un vaso de leche, decía, suponemos que una persona, un camarero de ese bar, que fue una de las últimas personas que los vio con vida a estos chicos, y que ese último día estaban con un vecino del pueblo, que le pagó la bebida a la chica, además que le había dado un bocadillo a Pilar. Ya lo había hecho en otras ocasiones. Dice que estas mismas personas señalan que las jóvenes no solían relacionarse mucho con la gente del pueblo y que muchas veces se las veía en la carretera haciendo autostop para dirigirse hacia Carlet, Alcudia o Alcira. Nuevamente, hablamos del tema del autostop. O sea, el tema del autostop, esto no lo habíamos comentado mucho, pero es cierto que en Alcácer es una de las cosas que más se menciona, que en aquellos momentos... la gente, para ir a fiestas, las chicas, etcétera, solían hacer mucho autostop. En esta ocasión vemos que había ciertos depredadores o grupos o algo así que evidentemente luego cometieron unas fechorías terribles que se saldaron con crímenes que recordamos aún a día de hoy, que estamos analizando por la prensa del 1989, o sea, este vídeo que estamos haciendo aún a día de hoy en 2026, pero bueno, es cierto que se ven muchos vídeos, muchos podcasts de estos casos y creo que hay que ir un poco al momento, ¿no? A la hemeroteca de este tiempo y ver un poco las situaciones que había en torno a estos casos. Vale, vamos a ver esta parte de aquí. Esto es bastante importante. 2 llamadas a Levante anuncian que Pilar todavía está viva. Pilar sería la tercera víctima. En este caso no se sabía nada de ella y en un momento dado la redacción de este periódico, que creo que es el Levante Mercantil, si no me equivoco, básicamente recibió varias llamadas, 2 en concreto, en las cuales le anunciaban que Pilar Ruiz, la chica que buscaba intensamente la Guardia Civil por la relación con los otros niños encontrados fallecidos en los montes de Macastre, les decía en esa llamada que todavía estaba viva Pilar, que estaba viva. En esta llamada, un comunicante que parecía una persona mayor repitió hasta en 2 ocasiones diciendo: no busquen a la chica, que está viva. Esto lo repite hasta en 2 ocasiones y acto seguido cuelga sin mediar más explicación, simplemente así se quedó. De hecho, esta llamada no se recuerda mucho porque luego hubo una llamada de una medium, si no me equivoco, creo que está aquí el artículo, aquí está, el tema de la medium, dice: una medium afirma que Pilar está en un club de Alicante. Bueno, obviamente esto no se creyó porque, bueno... En aquel momento creo que igual sí que se hacía un poquito más de caso al tema de las medium, etcétera. A día de hoy mucho menos, pero se quedó como en nada el tema de las llamadas por Pilar. Pero fijaos cuántas llamadas, o sea, aparte de la medium, que la vamos a dejar un poco al margen si queréis, pero es cierto que ya había habido una llamada para decir dónde estaba. El cuerpo aparece ahí, o sea que hay una gente que estaba como jugando un poco con la Guardia Civil, jugando con las mentes, con las familias, evidentemente, y esto es algo durísimo. Pero aparte, otras personas hablando con medios de comunicación, o sea, ya querían esto. O sea, parece como que en realidad el tema de Alcácer y que se hiciese tan mediático, el crimen de Alcácer estaba ya predestinado desde aquí. O sea, era como un poco una secuela, una premonición, ¿no? El tema del caso Macastre, las llamadas que hacían, a mí me llama muchísimo la atención también la llamada que hay en el caso Alcácer a un medio. El medio, no sé si había sido un programa que se llamaba De tú a tú o algo así. Una llamada rarísima,
que tiene muchas cosas que no se sabía en aquel momento, que parecía que había visto a las chicas también vivas. Y aquí, si nos remontamos 3 años antes de Alcácer a Macastre, vemos algo parecido, ¿no? Llamadas, medios de comunicación. Es como que esta red o este grupo de personas que cometen estas barbaridades le gustaba jugar, aparte de cosas muy oscuras que ni siquiera podemos comentar mucho por aquí en estos vídeos, aunque la mayoría de vosotros lo sabéis, que le hicieron a estas chicas. Pues básicamente querían como que siguiesen buscando a Pilar, que la búsqueda de Pilar se hiciese mediática, y por eso parece como un juego el tema de la llamada, que justo en ese canal de riego se encuentre una persona y que haya dudas de que sea Pilar. Yo sinceramente creo que no lo es, ¿no? Luego se encontraron unos huesos ya en el 99, o sea, una década después se encontraron unos huesos en una finca de Macastre, y de ahí se pensaba que podrían ser los de Pilar, pero es algo que aún a día de hoy no podemos decir si eso es cierto o no. Se había comentado que le habían hecho ADN, pero eso quedó en entredicho, así que hay muchísimas dudas en torno a esto. Y luego otra cosa más, bueno, aparte de estas llamadas diciendo no lo busquen a la chica fallecida porque está viva, o sea, la chica está viva, esto decía. Bueno, de hecho la medium lo que explicó en estas llamadas y tal, y a la prensa, es que ella estaba en un club de Alicante, o sea, como un club de alterne o algo así, que la tenían allí. Esta parapsicóloga intentó explicar las muertes de estos 3 chicos, bueno, primero de los 2 y luego de Pilar. Y decía que los jóvenes habían fallecido como consecuencia de la inhalación de algún tipo de producto. Pero que Pilar no llegó a tomar la cantidad suficiente para que le produjese ese fallecimiento, ¿no? Y que al ver los cuerpos de sus amigos, ella huye. Lo que explicaba esta señora es que no había terceras personas relacionadas con estas muertes, algo que no tiene ningún sentido, evidentemente, porque luego cuando se encuentra el cuerpo de Pilar, pues de la supuesta Pilar, pues vemos que esto que decía esta medium pues no era cierto, no podía ser de ninguna manera, ¿no? Luego vamos a ver aquí, este es uno de los mapas de este caso. Aquí estarían los 3 chicos, supuestamente los tienen que llevar en un coche, ellos no tenían cómo ir hasta ese lugar, y vemos cómo además de esta... hay un misterio constante en torno a este tipo de casos donde todas las víctimas vienen de fuera para desaparecer justo en unos lugares muy cercanos, ¿no? O sea, hablamos Monroy, Lombay, Montserrat, Picassent. Bueno, Picassent ya sería el sitio donde supuestamente pueden llegar a raptar a estas personas. Luego, evidentemente, la zona en la cual desaparecieron o aparecieron los cuerpos de las niñas de Alcácer, ¿no? Vemos un poco esa infografía, esos desplazamientos de las distintas víctimas de algunas localidades. Obviamente nosotros hablamos o nos centramos un poco más en lo que es el caso Macastre, el caso Alcácer, la supuesta relación que pudiera haber, pero también hay muchísimos otros casos. Nosotros tenemos otros vídeos en donde hablamos de este tipo de cosas. Pero bueno, estos son algunos de las situaciones, de estas flechas con algunos de los desplazamientos de los 3 adolescentes de Macastre, y lo que sugiere aquí es que todas las víctimas, forasteros o autostop o como queráis decirlo, venían de fuera de las localidades donde luego aparecen fallecidos, pero que mostraban una serie de rutinas o pautas a la hora de desplazarse por esta pequeña área del mapa de España, de la localidad valenciana, apenas unos kilómetros, ¿no? Esto les hacía previsibles y por lo tanto eran vulnerables a esa posible acción criminal por parte de alguien que los tuviese ojeados o supiera de sus movimientos, así como también podría pasar algo similar, o pasó dentro del caso Alcácer, que tan conocido es, mucho más que el caso Macastre, que como os digo, si quisieron hacer mediático el caso Macastre no lo consiguieron del todo, pero el caso Alcácer sí. O sea, el caso Alcácer fue una barbaridad lo mediático que fue, y aún a día de hoy vemos como
se quiere seguir sabiendo, y hay muchísimas personas que continúan viendo este tipo de vídeos de estos casos y demás, y quieren conocer absolutamente todos los detalles de uno de los casos más truculentos de la historia de España. Pueden imaginarlo, se reabre el caso esta semana. Me ha sorprendido esta historia. Grupos de criminólogos y forenses quieren buscar algunas claves en torno a esa noche de horror en Macastre. Estaban al parecer en una caseta, no se abrió la tienda de campaña, cayó la noche en una zona fría, en una zona con frondosos bosques, y alguien se tuvo que aproximar, aunque otro de los misterios, no había una sola huella. Lo que sabemos es que la policía fue encontrando los cuerpos en diferentes lugares y en diferentes fechas. Por ejemplo, en una fecha significativa aparece la primera señal. Lo primero es que los 3 muchachos, repito, 14 y 15 años, desaparecen, sin rastro, nadie los ve. Y aparecerá algo. En una población a bastantes kilómetros del lugar de la desaparición aparecerá algo concreto. Es el periodista Javier Martínez de Las Provincias quien nos da esos datos muy concretos, muy precisos del inicio de esta historia de horror que se reabre ahora mismo por parte de las autoridades de la criminalística en nuestro país. El 27 de enero, trágica coincidencia con el caso de Alcácer, el 27 de enero también aparecen los cadáveres de Toñi, Miriam y Desiré en el paraje de las Romanas, semienterrados. Pues aquí el 27 de enero, en la calle Alcácer de Valencia, encuentran un pie amputado que entonces no se sabía de quién correspondía. Luego, en posteriores pruebas forenses, se determinó que pertenecía a Rosario Sayete. Un pie en una calle, llamada calle Alcácer, 1989, como un gesto, como un símbolo, como algo que no entendemos. Estaba cerrado con una sierra mecánica. Al poco tiempo aparecerá el cuerpo del muchacho. Brazos en cruz, en pleno campo, en un territorio absolutamente solitario, como si también hubiese sido colocado. La policía especula, piensa, cree que han tomado algún tipo de drogas, que han inhalado pegamento, que han salido rápidamente del lugar porque se ha acercado un extraño y que se han intoxicado con algún tipo de brasero o similar que nunca se acaba encontrando. Quizá una de las chicas se puso mal, el otro compañero y la otra amiga salieron a pedir ayuda y algo pasó en ese interín, en ese camino. Todo se desbarata cuando surge este pie amputado. Después el muchacho, como si hubieran estado retenidos en algún lugar al mismo tiempo que se iniciaban las investigaciones. Y después, en un cobertizo, aparece, sin signos de violencia, tumbada en la cama y brazos en cruz, la otra chica. Las autoridades no saben qué decir. Vuelven al caso del pie amputado. Lo intentan identificar. 4 meses después, prácticamente, 4 meses después, aparece el resto de la chica. También le falta una mano y tiene la cara desfigurada. Los 3 cadáveres del caso Macastre han aparecido en diferentes puntos, trazando ¿qué? Parece una dramática y real película de terror. ¿Qué clase de código hay aquí? Piensan en un individuo con una sierra mecánica que ha llegado por la noche para sorprender a 3 niños que están en la montaña y que nunca llegan ni siquiera a desplegar su tienda de campaña. Piensan en un cóctel mortal de drogas, pero ¿cómo explica eso los cortes y la distribución de los cuerpos? ¿Qué demonios está pasando? La Guardia Civil investigó, pero no llegó a ninguna conclusión. Es uno de esos casos malditos porque se perdieron entre expedientes. Lo que ocurre es que en la misma zona ha habido también sucesos similares, según dicen algunos investigadores. ¿Qué ha ocurrido esta semana exactamente? Pues que, y esto interesa saberlo, hay un grupo de criminalistas que se llama luchacontraelcrimen.com, o ese es el término de su web. El proyecto se llama Proyecto Prometeo y está englobado dentro de una serie de acciones para que no se olviden los grandes casos de muertes misteriosas en nuestro país. Macastre en 89 sería uno de estos casos, porque sospechan, intuyen que puede haber algún tipo de rito. Esta noche queremos preguntarnos, a raíz de este caso que se reabre, ¿qué diferencia hay? ¿Cuáles son los crímenes rituales? ¿En qué se ve la distinción?
¿Qué signos aparecen? Ha habido más casos, son muy dramáticos, lo sé, por eso empezaba con algo más luminoso. Precisamente el criminólogo que encabeza ese proyecto ha hablado con nosotros, ex Félix Ríos, y nos cuenta por qué aquella excursión que acabó en triple muerte extrañísima en Macastre ahora les interesa. Yo hablaría más de muertes poco comunes, al menos por ahora, ¿no? Se ha especulado mucho, pero yo creo que aventurarnos a hablar de un crimen ritual aún es pronto. Lo que sí es cierto es que solo entre el 85 y el 95 se produjeron en Valencia, a menudo en la misma zona además, unas 23 desapariciones, de las que aparecieron 18 cadáveres. Y solo hubo 3 procesados durante esos 10 años. Se ha hablado de la acción de un asesino en serie en la zona, se ha hablado de grupos organizados de agresores sexuales o de pedrastras, de mafias, etcétera. Yo creo y espero que con nuestra investigación al menos aclaremos algunos claroscuros de lo que es el caso Macastre. Porque habitualmente en los medios de comunicación no se habla de este tipo de iniciativas. Hay personas, desde el ámbito de la investigación criminal, que sienten la irritación que sentimos todos. Un caso, yo he visto esos expedientes almacenados, me impresionó muchísimo, almacenados en una especie de bandejas dentro de una inmensa estantería, con las fotos de las víctimas, o desapariciones extremas, o muertes preocupantes sin resolver. Y uno dice, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Cuántas familias sufren ahora mismo? Y muchos piensan, ¿qué ocurrió con mis hijos? ¿Qué hubo de fondo de verdad? La investigación no tiene medios, que por desgracia es la realidad, y se acaba olvidando, aunque siempre Guardia Civil y Policía mantienen la esperanza de que llegue alguna pista. Pero a veces pasan 20 años, como en este caso, y no llega ninguna pista. Nada, todos son sombras. Sin embargo, el proyecto Prometeo parece que está consiguiendo algunos logros, y ahora tienen el objetivo en una zona que siempre ha sido polémica, que siempre se ha hablado y no sabemos si a nivel de leyenda urbana o no, ciertas comarcas de Levante como lugares donde ha desaparecido mucha gente. Escuchamos a Félix Ríos. Porque se trata de que con las técnicas forenses actuales veamos si se pueden conseguir resultados donde no se consiguieron hace, pues en este caso, más de 20 años, ¿no? Con eso se podría llegar a establecer pues determinado tipo de informes que dieran pistas a que el juzgado reabriera las diligencias y ordenara determinado tipo de gestiones, ¿no? Hay casos o antecedentes de casos donde esto lo hemos conseguido, el más cercano, y bueno, se han conseguido resultados positivos tras más de 20 años, ¿no? Yo creo que este caso no tiene por qué ser una excepción, el caso más. Ocurrir cosas. No hay ninguna información contrastada de que se haya producido tantas desapariciones en el término de Macastre. Sí es verdad que se han registrado varios hallazgos macabros. Hace unos años también aparece el cuerpo semienterrado de una joven de 17 años que había desaparecido. La Policía Nacional centró las investigaciones en su padrastro y fue identificado como presunto autor de aquel crimen. Luego también aparecieron los restos de un cadáver de un niño cerca del casco urbano de Macastre, en unas bolsas de plástico. Y luego, por supuesto, pues ese triple crimen que ha marcado y que ha escrito la historia negra de esta población valenciana, ¿no? Javi Pérez Campos, compañeros, se habla de esos números, yo creo que están ahí en la polémica también, pero todos los que hemos hecho misterio, los que hemos estado curioseando con esta información, sin ser criminólogos ni profesionales, pero hablando con ellos, todos nos dicen que en esa comarca, final de los 80, mediados de los 90, pasaron demasiadas cosas que jamás se han resuelto. Bueno, y de hecho, inevitablemente, algunos investigadores pues relacionaron este crimen de Macastre con el crimen de Alcácer, ¿no? Porque eran 3 jóvenes de unas edades más o menos similares, porque creían que habían evidentes signos de tortura en el caso de Macastre, con esto del pie amputado, que podían relacionarse con el de Alcácer, y que incluso se llegó a decir que esto podía haber sido una especie de ensayo para lo que iba a hacerse 3 años después. En fin, al final se ha relacionado todo tipo de cosas, pero sí que se habla de que en estas zonas, en las comarcas de Macastre, en Catadau, en Tous, en Chiva, en todas esas regiones ha habido hasta 23 desapariciones en una cuestión de tiempo de unos 10 años aproximadamente, desde el 85 al 95, de los cuales solo aparecen 18. Solo se imputan a 3 personas en estas 23 desapariciones, entre los cuales está Ricard, del caso
Alcácer, y al final todos estos casos tienen también una cosa en común, y es que siguen sin resolver. No se sabe cuál es el móvil de todo esto. Al final, Iker, hay discrepancias en todo este asunto, ¿no? Javier Martínez, por ejemplo, dice que no hay tantos casos recogidos, y otros, sin embargo, pues defienden que efectivamente, como escuchábamos a Félix Ríos, ¿no? Él hablaba de que sí hay esos 23 desaparecidos. Clara Tahoces, buenas noches. Muy buenas noches. Sobre las presentaciones, nuestra compañera Clara Tahoces, escritora, periodista, grafopsicóloga, compañera de Más Allá, y muy interesada desde siempre también en la ritualística, la simbología. Y claro, me traía un dossier, una carpeta verde, que me ha puesto también medio malo, porque no recordaba algunas fotografías. Por ejemplo, una en pleno corazón de Madrid, en el barrio de Carabanchel, parece un tronco humano. Un tronco ha sido decapitado, le han quitado las piernas, y solo hay dos signos que podemos ver: un escorpión y una especie de pentáculo satánico acompañado de una cifra, 666. Al verlo, surgía la pregunta, Clara, ¿cómo alguien, porque muchas veces, y lo sabemos, la policía ha acudido a preguntaros a los que sabéis de simbología en ocasiones, ¿cómo se distingue entre una cuestión que puede ser un arrebato, puede ser una cuestión mafiosa, o un ajuste de cuentas, o algo que realmente tiene ese hedor, podemos decir, ¿no?, del ritual esotérico en el que alguien ha matado para una invocación? ¿Eso habrá ocurrido de verdad en España en alguna ocasión? En alguna ocasión yo creo que sí. Es muy complicado distinguir unas cosas de otras, y sobre todo cuando en medios generalistas, en periódicos, en informativos, se divulga información que obviamente no tienen un conocimiento, digamos, exhaustivo del tema, y se dan los datos muy a la ligera y se califica de satánico o ritual casi cualquier cosa, desde ceremonias de tipo de umbanda, candomblé, macumba, ese tipo de cultos un poco relacionados con Latinoamérica, y que en principio no tienen nada, absolutamente nada de criminal, vamos, es de decirlo así, ¿no? Siempre y cuando no haya personas que utilicen esos cultos para dar vía suelta o rienda suelta a sus instintos más bajos. ¿Tú en qué te fijarías en uno de estos sucesos, por ejemplo? Claro, qué difícil, ¿no? Esa triple acampada, 3 chavales, edades, bueno, es que son críos, ¿no? Los cuerpos van apareciendo en diferentes lugares, una mano, un pie. Los especialistas podéis leer otra cosa, es decir, podéis fijaros en elementos, que falte un pie, que falte una mano, que haya cierto signo, que el cuerpo aparezca en brazos en cruz. ¿Son cosas casuales o a ti te llaman la atención algunas en concreto? O en este caso del tronco de Carabanchel, sigue sin resolver en la calle Gallur, que encima pasaba una anécdota también. Yo he dicho 666 en el pectoral. Es como cuando yo fui a la estatua del Ángel Caído con los miembros del CSIC para ver si estaba a 666 metros de altura, y estaba, ¿no? Estaba. Dices, bueno, la casualidad. Ahí está la casualidad. ¿En qué te fijas, Clara? Bueno, en el caso de Macastre en concreto, yo no me atrevería a decir que sea un crimen ritual, porque creo que faltan elementos. Y además hay un problema muy gordo, y es que ha pasado mucho tiempo. En su momento, si no se hizo una recogida exhaustiva de información, de pruebas, de elementos, o si no se pudo llegar a más, porque, como se ha explicado antes muy bien, en esas épocas no había, digamos, las técnicas que hay ahora para analizar determinados crímenes o determinadas pistas, como ha pasado en otros muchos casos, por ejemplo, sin ir más lejos, con el famoso estrangulador de Boston, ¿no?, que al final parece que no era él, es un señor que estuvo en la cárcel un montón de años, ¿no? Lo que yo quiero decir es que ahí no me atrevería a calificarlo así, pero sí que hay elementos, digamos, simbólicos, que a mí es un tema que me interesa mucho más, la simbología en general, que podrían darnos pistas de que desde luego no se trate de una acción casual, ¿no? Vamos a ver, para empezar, que aparezcan los cuerpos en forma de cruz, no uno, sino 2, ya no parece una cosa casual. Es decir, se asesina a alguien y de repente pues cae aparentemente de una forma, vale, pero que haya 2 cuerpos con esa simbología. Parece que se está reproduciendo algo, una escenografía. Exacto. Sí, quizá eso es un poco lo que llama la atención, ¿no?, en este tipo de crímenes, que haya una organización o un acto simbólico para reproducir un elemento que en realidad la simbología a veces nos da pistas, ¿no? Por ejemplo, miembros mutilados. Sabemos que en lugares en África se han practicado, incluso se practican, por ejemplo, la mutilación de los cadáveres, incluso se ingieren algunas partes de
eso viene siendo desde la antigüedad, ¿no?, de esos cuerpos, porque se cree que se puede adquirir, digamos, ese carácter mágico que podrían dar elementos, por ejemplo, comer parte de un cerebro del enemigo, entre comillas, ¿no? Podría interpretarse como obtener su mente, su inteligencia, su rapidez, su capacidad intelectual. El corazón es el elemento vital, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay unos elementos que pueden ser casuales, pero lo que no puede ser casual es que estos chicos se vayan de acampada y que aparezcan de una manera, digamos... y por separado. Por separado, con la acción de una sierra mecánica. Es decir, no parece que esto fuera una cosa que de repente se encontraran con un loco, vamos a decirlo así, que vaya por el bosque y que se produzca una carnicería que luego quede ahí reflejada, sino que se han ido como dando elementos, pinceladas que han ido apareciendo. Hay una organización detrás. O sea, cuando digo organización me refiero a que no es un crimen desorganizado, de algo que es dejadez, que se deja, bueno, en fin, que hay una premeditación, o esto es lo que a mí me da a entender, ¿no? Y sobre todo, parece, no sé, da un poco la impresión de que quizá alguien sabía que estos jóvenes iban a hacer una acampada. Porque, bueno, si hay alguien que quiere cargarse a alguien, pues realmente puede hacerlo en cualquier momento y siempre hay alguien. Si tú quieres matar, la oportunidad está ahí, eso está claro. Pero si tú te vas a un sitio un poco apartado, en fin, no tienen por qué saber que estás ahí. No creo que aparezca un señor con una sierra mecánica casualmente, quiero decir. Permíteme que te interrumpa mínimamente el discurso, Clara. Ahora vamos a viajar a un punto de Europa. Decía Santiago Camacho que hay países nórdicos que tienen un nivel de vida impresionante, hay que decir, que tienen unos sistemas educativos que son envidiables, pero resulta que también tienen este lado oscuro que aterra. Y ha habido noticias de última hora sorprendentes. Fermín Agustí, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, buenas madrugadas. Una madrugada más, no solo somos trending topic, sino que estamos entre lo más hablado en Twitter ahora mismo. Gracias, compañero. Pues son las 2:04 y claro, Jeremy Martínez nos pone estas músicas de Herbst 9, que es alguien que yo creo que, bueno, no sé, estaba pensando en estas cosas cuando hacía esta música. Es un poco oscuro, pero es así, es la realidad que también existe. Y es que hay noticias, porque es verdad que es curioso cómo los lugares del primerísimo mundo en ocasiones son los más perfiladores de simbología y podemos, vamos a decirlo, aprender de la tiniebla para ver si ocurre algo así en España, que por desgracia ha ocurrido en algunas ocasiones y podemos identificarlo. ¿Os acordáis de la masacre de la isla de Utoya? Tú lo decías, Santi, es que Noruega es un país bastante oscuro y que no se enfadan los noruegos, pero bueno, es un país que tiene una leyenda criminal fuerte y simbólica y conectada con sociedades secretas en muchas ocasiones. Bien, escucha atentamente esta noticia que te cuenta Carmen. Santi. Pues hace unos meses será detenido en Francia un ciudadano noruego llamado Christian Berg Vikernes. Estaba acusado, o por lo menos le detenían, porque estaba transmitiendo a través de Internet una serie de mensajes que alertaron a la policía. El caso es que la policía creía que este tipo iba a llevar a cabo un acto terrorista parecido al de la isla noruega. Lo detuvieron, solo pudo estar detenido casi 3 días, era lo máximo que lo podían retener porque no tenían pruebas contundentes contra él. Lo que sí averiguaron es que este tipo ya había cometido un asesinato. Este individuo hace 20 años se hizo célebre por cometer un asesinato que estaba relacionado con el black metal. Lideró un movimiento que luchaba por el regreso a las raíces paganas del viejo continente, las runas vikingas y el paganismo. Su primer grupo musical se llamaba Kalashnikov. Bueno, ahí está el arma, ¿no? Años más tarde ese grupo se transformaría en Uruk-hai, que es el mago negro del Señor de los Anillos, y acabaría en 1991 por llamarse Burzum, es por lo que es conocido. Vikernes se fue rodeando de una serie de personajes relacionados con el mundo del satanismo, el lado oscuro, los invocadores del maligno, del diablo. Se reunían en una tienda de discos que se llamaba Elvet, que quiere decir en castellano infierno, donde allí además pues hablaban de black metal, de lo que hacían sobre el culto al Tercer Reich y sobre todo de erradicar el cristianismo en Noruega. Era una batalla, y lo de siempre, compañeros, que no piense la gente que vamos en contra del black metal, ni mucho menos, que es un estilo musical como cualquier otro, pero que el caso fue así. Nosotros no estamos satanizando nada, pero que el caso fue exactamente así, con estos componentes. Entonces esto es muy curioso,
una serie de grupos que tenían su valor musical, digámoslo así, o no, que no lo sé, que lo sí, que pretendían, muy reconocidos. que pretendían despojar al norte de Europa de sus raíces cristianas. Ellos querían volver a lo que había antes, ¿no? Al paganismo. Es en el fondo como ocurría en Perú, junto a las líneas de Nazca, hay que decirlo, porque es de lo más tenebroso que yo recuerdo, cuerpos desmembrados al lado de figuras de Nazca o de Palpa, y a veces una señal de seguidores de la tradición. O sea, queremos lo de antes, los dioses paganos extraños de antes, y a veces la forma de proceder era siniestramente parecida, ¿no? En un lugar tan alejado como Perú y en Noruega. Muy parecida. Había la tienda esa donde se reunían varios grupos de black metal a hablar de todas esas cosas y sobre todo del lado oscuro, al cual estaban muy cercano, incluso hacían adoraciones y misas satánicas. Una de esas personas, que era el dueño de la tienda, era Euronymous, así se conocía, porque era también de un grupo de black metal muy conocido. Y este le dice, bueno, pues no te preocupes, a Vikernes, que yo te voy a producir tu primer disco. En ese momento empieza a haber una serie de líos entre ellos, sobre todo por dinero. Se deja un dinero, el otro no se lo devuelve. Empieza a haber mucha envidia entre los dos, envidia que se llega a convertir en odio. En 1992, Vikernes participa en la quema de varias iglesias. Es acusado, es detenido, pero no hay pruebas para encarcelarlo. En ese momento le llegan una serie de rumores de que Euronymous intenta capturarle para torturarle y al final asesinarle. Y Euronymous como el Bosco. Sí, parecido, no se escribe así, ya. Se escribe de otra forma, se pronuncia parecido, pero no es como el Bosco. Lo que hace Vikernes es decir, vale, me han llegado esta serie de rumores, voy a ir a tu casa y lo vamos a hablar cara a cara para ver si es verdad, y si me quieres asesinar, hazlo. Eso es lo que él cuenta después de ser detenido. Cuando llega al domicilio, dice que su anteriormente amigo va a la cocina, coge un cuchillo e intenta matarle. En ese momento él se zafa, el amigo va corriendo por debajo de su casa, lo coge por detrás y le apuñala. Él dice que en defensa propia. La autopsia revela que hay 20 puñaladas, la mayoría de ellas por la espalda y algunas en la cara. ¿En la cara por qué? Porque se había ido de la lengua. Había dicho que él era uno de los culpables de esa quema de iglesias. En el fondo, Santi, es como cuando hemos viajado y no sé si por fortuna o por desgracia hemos estado en muchos sitios, en muchas catacumbas, en muchos lugares subterráneos, en Asia, en Europa y en África. Inspirado. O sea, es gente que estaba muy mal de lo suyo. Para hacernos una idea, vamos a andar con rodeos, a pesar de lo de los animales muertos, pues no se sentía lo bastante inspirado y en una crisis creativa cogió una escopeta y se levantó la tapa de los sesos. Con estas que llega al apartamento que compartían Vikernes, y lo primero que se le ocurre al ver el cadáver son dos cosas. Una, coger un trozo del cráneo de su colega para hacerse un colgante, y otra, hacer una fotografía para hacer la portada de su siguiente disco. Antes de llamar a la policía. Por supuesto. O sea, para aquí vamos amenizando, ¿no? Hazme un favor, pero estamos hablando, Clara, si puedes, porque yo quiero recordarlo, yo no sé si nuestros compañeros Guillermo León y Diego Marañón, siempre activos en Nave del Misterio, que por cierto, luego contaré algo, gracias por un premio que nos habéis dado vosotros, los seguidores en las redes sociales, luego lo comentamos, pero quiero que me lo muestres aquí, no sé si lo ha visto Santi. Hay uno de los dibujos de niños que más me han impresionado, creo que en alguna ocasión los había visto, pero ahora cobran una fuerza muy especial, ¿no? Es un recorte del diario ABC cuando